sábado. ¿Eh? Qué lindo que es adorar en el día del Señor, ¿verdad? Qué bueno que podemos hacer este paréntesis. Una semana de trabajo y luego venimos aquí y nos encontramos, vemos caras familiares, caras que nos gusta ver, gente con las cuales nos gusta estar. Hubo una época en la que, cuando recién estaba llegado, era la única gente que conocía también. Después ya entré a trabajar y ya empecé a conocer otras personas, pero donde quiera que uno va, uno encuentra una iglesia y encuentra allí familia. Y le damos muchas gracias a Dios por ello. Qué lindo que es estar en medio de ustedes. Qué lindo se ven ustedes desde aquí, by the way. Una semana bonita, escuchamos muchas oraciones. Hemos estado la semana, para los que estamos metidos en las redes sociales, en WhatsApp de la iglesia, hemos estado orando por nuestros hijos y hemos escuchado oraciones bellas. La preocupación de la iglesia, la preocupación nuestra, es que los nuestros, los más pequeños, continúen en este camino, ¿verdad? Que no se nos desvíen. Por eso venimos aquí, por eso los traemos aquí, para que se enamoren. Queremos que ellos estén enamorados de Jesús. Queremos que ellos conozcan este evangelio. Por eso es importante que el altar en nuestros hogares no se caiga. Por eso es importante el estudio profundo de la palabra. Y créanmelo, no es fácil. Pedir a la iglesia que siga orando, no sea solamente por invitación, sino que sea por costumbre, que nos convierta en una costumbre, orar por los nuestros y por los de los demás también. ¿Cierto? No esperemos que un hijo nuestro se nos desvíe para entender el dolor y sintamos el dolor ajeno. Aprendamos a ser empáticos. La empatía es sentir lo que otra persona siente. Y yo recuerdo desde siempre las madres que piden por sus hijos y lloran por sus hijos. Y siempre pensé, wow, debe ser un dolor muy fuerte. Cuando llegaron mis hijos dije, wow, no es un dolor, eso es más allá de un dolor. Porque nosotros queremos que ellos que tengan lo mejor siempre. Y es un asunto que siempre va a estar con nosotros. Se van a ir de la casa, van a hacer sus vidas y todavía va a ser nuestra preocupación, ¿cierto? Se van a seguir siendo nuestros bebés. Yo le digo a mis niños, tú vas a ser siempre mi bebé. No importa cuántos años tengas, cuántos hijos tengas, tú siempre vas a ser mi bebé, ¿cierto? Son nuestros niños y los amamos. Así que mantengamos esa oración, mantengan mi hogar en oración, no me olviden, no me suelten. Es muy difícil, el enemigo golpea y lo hace de una forma muy sutil, a veces no nos damos cuenta. No sabemos cuántos demonios está lanzando el enemigo en aquellos hogares que están orando. Déjenme decirles algo, ustedes quieren que el enemigo haga guerra, oren. Pongámonos a orar y va a haber guerra. Y usted va a sentir esa presencia molestosa, pero cuando nosotros nos arrodillamos y le pedimos al Señor en el nombre de Jesús que eso se vaya, tiene que irse. Cante. Los ángeles malos, los demonios no pueden estar en un hogar donde se canta. No puede. Por eso nosotros iniciamos hace años atrás una campaña en esta iglesia. Vamos a tomar ese himnario con esas pistas tan lindas. Vamos a cantar, vamos a aprendernos todos los himnos. Son 613 himnos, no nos podemos cansar de eso. ¿Cuándo? Para cuando termino, cuando canto el 613, 2-3 semanas más abajo, ya me hace falta el primero otra vez. O sea, nunca me canso. Y por años hemos estado cantando en casa, lo ponemos en la televisión, donde sea, tenemos música, porque la música tiene un efecto especial en nosotros, ¿verdad? Calma el espíritu. De verdad que calma el espíritu. A veces en el hogar sentimos ese struggle, ¿no? ¿Y qué ocurre? Cantemos, liberemos todo eso, todas esas presiones de la vida. El enemigo quiere que estemos estresados todo el tiempo, liberemos eso. Aún el dolor se olvida cuando cantamos. Pidámosle al Señor que tengamos ese espíritu de alabanza, elevemos el nombre de nuestro Dios en los hogares. Mis hermanos, aunque el enemigo golpee, siempre va a ser derrotado, porque es un enemigo vencido. Y pareciera que hay momentos en los que tuviera victoria, mentira.
porque Él es mentiroso. Entonces nos hace creer que Él está ganando. Mentiras. Nuestros hijos están en las manos de Jehová y Él nunca los va a soltar. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Así que esa preocupación la vamos a tener siempre, pero siempre la esperanza es mucho más grande y el poder de Jesús, el poder de nuestro Dios es más grande. Así que vivamos en ese poder. Acudamos a la oración y vivamos en oración. No olvidemos a nuestras familias, no olvidemos a nuestros hijos, no olvidemos el Evangelio, vivamos el Evangelio. Y esa es la motivación de este tema. Y pareciera, cuando estábamos mirando hace algunos meses atrás, el mensaje de los 3 ángeles, que es el mensaje que nosotros estamos predicando, que nos fue entregado a nosotros. Es el mensaje que nosotros debemos predicar en este momento, pero nos pusimos a estudiar esto y wow, es mucho material. Y hoy tenemos un solo versículo, pero está cargadito el versículo. Porque el problema es que usted toma un versículo, y usted toma las referencias, y usted toma los comentarios, y usted toma todo con respecto a ese versículo, y wow. Vamos a Apocalipsis 14, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 14, quiero que me sigan. Otro consejo, mantengamos la costumbre de abrir nuestra Biblia. Mantengamos la costumbre de abrir la Biblia y estudiarla, escudriñar las Escrituras, porque en ellas sabéis que tenés ¿qué? La vida eterna. Escudriñemos nuestras Biblias. Yo puedo decir cualquier cosa desde aquí, pero si no está ahí, usted puede darse cuenta enseguida, diciendo, no, Señor, eso no está en la Biblia. Aquí vamos a ver el mensaje de los 3 ángeles, y realmente es una extensión de lo que es el mensaje de la Odisea. Es la iglesia que nos hace falta estudiar, ya las hemos estudiado. Estamos ya en la 6ª iglesia, ¿verdad? Estoy Filadelfia, ya estamos ahí, ya llegamos. Nos falta la Odisea. Y encontramos que el mensaje de los 3 ángeles no es otra cosa que una extensión del mensaje, del mensaje de la Odisea. El mensaje de la Odisea es un llamado de Cristo a la última generación de cristianos ¿a qué? A arrepentirnos, a pasar de la justicia propia a la justicia de Cristo. Ese es realmente el mensaje. Dios quiere un pueblo, mis hermanos, que Él pueda sellar, un pueblo que Él pueda exponer al mundo y Él pueda decir, aquí está mi pueblo. Y no solamente al mundo, al universo entero, porque Él tiene que probar que esta generación, nosotros, sí podemos ir al cielo, sí podemos ser transformados y convertirnos en material para el cielo. ¿Cuesta creerlo? Cuando yo me miro al espejo me cuesta creerlo. Pero me toca decirle al espejo, sí, ese que está ahí es material para el cielo porque lo dice Cristo. Aunque yo no lo crea, yo digo, la cosa está difícil, pero si Él lo dice, yo lo creo, hay que creerle, porque hasta ahora Él no ha fallado y no va a fallar. Así que si Él dice que somos material bueno para el cielo, créamelo, así es, y ya Él nos salvó. Efesios dice que ya nosotros en Cristo estamos en el cielo y se nos sentó en las mansiones celestiales. Vamos al versículo 14 de Apocalipsis, versículo 5, perdón, de Apocalipsis 14. Aquí estamos, sí, Apocalipsis 14. Y aquí vamos a encontrar a ese pueblo que Dios quiere presentar. ¿Cuál es el pueblo que Dios quiere presentar? ¿Alguien lo quisiera leer para nosotros? Y en sus bocas no esta versión me fascina, me gusta, qué bueno. ¿Sí? Es bueno tener varias versiones porque como que amplía. Dice, en sus bocas no se halló ¿qué? No se halló mentira. La mía dice, no se halló engaño. Porque son, ¿cómo? Por eso es que yo la veo difícil cuando miro al espejo. Digo, ¿cómo así? O sea, cuando Dios nos mira a nosotros, porque somos el último pueblo, nosotros somos ese último pueblo, cuando Dios nos mira a nosotros, Él mira esto. Él está mirando un pueblo en el cual no ha sido hallado engaño, sin mancha delante del trono de Dios. Y entiendo que la única forma de que esto puede ocurrir, mis hermanos, es cuando nosotros estamos en Cristo. Porque escondidos en Él
escondidos en Cristo, nosotros somos sin mancha y sin mácula. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Así que si continuamos a los versículos del 6 al 12, ahí presentamos, vamos a encontrar el mensaje de los tres ángeles. El primer ángel, el versículo 6 y 7. El versículo 8 sería el mensaje del segundo ángel. Y el versículo 9 sería el mensaje del 9 al 13, sería el mensaje del tercer ángel. Pero hoy nos vamos a concentrar en el mensaje del segundo ángel, que dice lo siguiente: y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha dado a beber del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué dice aquella gran ciudad? Y ahí es donde está la clave. Aquella gran ciudad, una de las primeras claves que debemos ver, aquella gran ciudad. ¿A qué ciudad se refiere? ¿Cuál es el modelo que está utilizando Juan? Babilonia. ¿Babilonia fue una ciudad real o no? Entonces vámonos a buscar a Babilonia, vamos a ver qué es Babilonia, qué es lo que él está comparando. Vamos a Babilonia, vámonos al versículo, vamos a los capítulos 4 y 5 de Daniel. Para nosotros poder entender de qué está hablando aquí, cuál es la caída a la cual se refiere, porque de dónde cayó, qué fue lo que cayó, qué significa caer. Entonces vamos a dije Daniel 4, ¿verdad? Vámonos a Daniel 4, a ver si lo encuentro por aquí. Daniel, capítulo 4, y vamos a leer los versículos ¿Lo tenemos? Muy bien. Vamos a los versos 34 y 35. Dice lo siguiente: y todos los moradores de la tierra, por nada, me equivoqué. Uno y 3, comencemos. Vamos a colocarnos en contexto, disculpen. Vamos a los versos 1 al 3 del capítulo 4 de Daniel para colocarnos en contexto, para saber de qué estamos hablando. Aquí estamos hablando de un sueño que tiene el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y dice: Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo conviene que yo las publique. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío hasta generación y generación. Y él continúa explicando el sueño. Él dice: yo, Nabucodonosor, estaba quieto en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron en mi alma. Por lo cual puse mandamiento para hacer venir delante de mí a todos los sabios de Babilonia que me mostrasen la declaración del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos adivinos, y dije el sueño delante de ellos, mas nunca me mostraron su declaración. Hasta tanto que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en el cual hay espíritu de los dioses santos, y dije el sueño delante de él diciendo: Belsasar, príncipe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, exprésame las visiones de mi sueño que he visto y su declaración. Las visiones de mi cabeza en mi cama. Parecíame que veía un árbol y en medio de la tierra cuya altura era grande, crecía este árbol y hacíase fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo y su vista hasta el cabo de toda la tierra. Su copa era hermosa y su fruto en abundancia, y para todos había en él mantenimiento. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y manteníase de él toda carne.
Veía en las visiones de mi cabeza en mi cama, y he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: cortad el árbol y desmocad sus ramas, derribad su copa y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias en la hierba de la tierra. Su corazón sea mudado de corazón de hombre, y séale dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos, y 70 la sentencia es por decreto de los vigilantes. 7 tiempos significa 7 años, entre otras cosas. Así que Nabucodonosor ve este sueño, llama a Daniel para que Daniel le dé la interpretación. Y llegamos hasta el 18, ahí él llega el sueño, pero en el versículo 18, miren lo que dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Balsasar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación. Pregunto, si Nabucodonosor tiene un sueño, ¿a quién se refiere ese sueño? Todos hemos leído la historia, ¿verdad? ¿A quién se refiere el sueño? A él mismo. O sea, Dios le está hablando, Dios le está hablando a él directamente. Él le está diciendo: esto es lo que te va a ocurrir. Pero analicemos por qué le ocurre esto a Nabucodonosor. ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? ¿Él sintió que qué? Orgullo. Él tuvo orgullo y no alabó a Dios, sino que se alabó ¿qué? A sí mismo. Él llama a Daniel, y cuando Daniel le da la respuesta, la Biblia dice que Daniel se quedó estático. Daniel no quería contarle el sueño, el significado del sueño a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor era el rey. Y lo que se le estaba diciendo era: mira, si continúas con este orgullo, si sigues con este yo superinflado, te vas a caer, vas a ser cortado y vas a ir a comer en el campo como las bestias, la hierba. Tu orgullo te va a hacer caer. El orgullo de Nabucodonosor hizo que su reino cayera, pero Nabucodonosor tuvo algo. Dice que después de 7 años, ¿qué ocurrió? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo? ¿Reconoció la voz de Dios? Sí. Miró al cielo. Reconoció la voz de Dios. Reconoció que Dios era Dios. Y cuando él reconoce que Dios es Dios, en ese momento le es restaurado. Le es restaurado todo. Le es restaurado todo. Cuando Apocalipsis habla de ha caído Babilonia, nótese que estoy haciendo lo llevé hasta Nabucodonosor. El orgullo de Nabucodonosor, su propia exaltación lo hizo caer, pero Nabucodonosor reconoce a Dios. Reconoce que se equivocó, y reconoce a Dios, y entonces Dios le restaura el reino. Sin embargo, unos añitos después, vamos a buscarlo por acá. Unos añitos después aparece un bisnieto de Nabucodonosor llamado, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien recuerda? Ajá. ¿Qué ocurrió con este muchacho? Hizo una gran fiesta. ¿Y qué más?
para honrar sus propios dioses. Pero él hace una gran fiesta y él hace algo que no quisiera leer todos estos versículos porque ya se nos está yendo el tiempo, pero él hace una gran fiesta y él hace algo horrible. Él toma algo que era para la gloria de Dios y lo tomó para su propia gloria. Ahora, ¿conocía Belsasar? ¿Sabía Belsasar cuál era el origen de estos vasos sagrados? Sí lo sabía. Más allá, ¿sabía Belsasar o conocía Belsasar la historia de su propia familia, de su abuelito Nabucodonosor? ¿Sí o no? Sí lo sabía. Quiero leer un versículo, capítulo 5, vamos al capítulo 5 y dice, el versículo 1 dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en su presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro de plata de Nabucodonosor, que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen con ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que se habían sido traídos del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron con ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Pero ocurre algo. Esto ocurre alrededor de 32 años después. En aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre, no de mano de hombre, perdón, y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía. ¿Y alguien recuerda qué escribió? Mene, mene, tekel, uparsin, en donde encontramos que, aquí Dios le dice que su reino iba a ser cortado, que él iba a ser cortado. Y esa misma noche, mis hermanos, Babilonia cayó. Ahora, analicemos por qué cayó Babilonia. ¿Por qué cayó? Y esa acción denota arrogancia, era la palabra que estaba buscando. Arrogancia. Mis hermanos, Babilonia cayó porque su rey era un rey arrogante, porque sus príncipes, porque los súbditos que trabajaban con él eran gente arrogante. Porque Babilonia, porque ellos conocían la historia de Nabucodonosor. Ellos sabían que Nabucodonosor se había humillado delante de su Dios y le había dado la gloria a Dios. Pero este rey, aún conociendo esto, deliberadamente decidió darse honra a sí mismo y no le dio honra a Dios. Ahora la pregunta es, el mensaje del ángel, ¿qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que dice el mensaje? ¿Dadle gloria a quién? A Dios, dadle gloria a Dios. Nosotros como hijos de Dios necesitamos en este evangelio entender que la historia entre el bien y el mal se resume en a quién damos gloria. O nos damos gloria a nosotros o le damos la gloria a Dios. Una definición de pecado es doblado hacia sí mismo. O sea, aquello que era para Dios, ahora como que se dobla y entonces me hago yo Dios y me olvido de Dios. El problema aquí es, recordemos, a Nabucodonosor se le dijo, se le castigó, reconoció, fue restaurado. No así a Belsasar. ¿Cierto? A su nieto, porque él conocía la historia. Mis hermanos, nosotros como pueblo de Dios conocemos la historia. Nosotros como pueblo de Dios hemos visto la historia desde el principio del mundo, tenemos toda la evidencia. Sin embargo, no es diferente hoy que en los días de este rey malo en Babilonia. Por eso es que se compara con esa Babilonia real, la Babilonia espiritual. Y déjenme comentarles, la Babilonia espiritual es el protestantismo apóstata,
Es ese cristianismo apóstata, el cristianismo que apostató, que se salió del riel y empezó a caminar en su propio camino. Déjenme comentarles una historia. Esta religiosa, yo estaba en el mecánico y ella se presentó. Y recuerdo de todo lo que estaba hablando ella con el mecánico. Yo no me metí, yo estaba haciendo otras cosas, pero sí escuché la conversación. Ella dijo algo que me hizo levantar la cabeza. Ella dijo: ustedes están equivocados, porque solamente se puede llegar a Dios a través de la iglesia. Babilonia tomó el nombre de Dios para sí misma. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, el cristianismo de hoy dice que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, el cristianismo hoy nos está diciendo, el cristianismo popular está diciendo que hay que creer lo que ellos dicen, no lo que la Biblia dice. Y todo aquel que diga lo que la Biblia dice va a ir en contra de lo que la corriente popular está diciendo. Este evangelio, el evangelio de Cristo, es el evangelio más impopular que hay. Y no vas a ser popular. Y si quieres ser popular, estás en la iglesia equivocada. Porque no somos populares. No lo somos. Porque Babilonia dice una cosa y nosotros decimos no. Dios dice otra cosa. El evangelio tenemos que vivirlo, mis hermanos. Necesitamos empezar a escudriñar las escrituras. A escudriñar las escrituras. Y las escrituras me dicen que yo tengo que vaciarme de mí mismo y darle la gloria a Dios. Aún las obras buenas que nosotros hacemos, dice la Biblia, que fueron preparadas desde el principio, ni siquiera son nuestras. Aquello que sale de nosotros debe ser para darle la gloria a Dios. Y que cuando el mundo nos vea caminando diga: wow, qué Dios el que estas personas tienen. Pero para poder hacer eso necesitamos vaciarnos de nosotros mismos. Y eso es difícil de hacer. No hay enemigo más grande y más poderoso que el yo. ¿Cuántos aquí nos hemos ofendido alguna vez en la vida o nos hemos sentido ofendidos alguna vez? ¿Quién se ofende? El orgullo. Ojo. ¿Quién se ofende? El orgullo es el que se ofende. Porque si usted no es orgulloso, pues no se ofende. ¿O no? Cositas para pensar, ¿verdad? Cositas para pensar. Babilonia fracasó. Y por eso es que el ángel dice lo que dicen con respecto a Babilonia. Ha caído. Cayó. Porque Babilonia siguió al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Apocalipsis 12 dice que, creo que es 12, 13, por ahí. Dice que el dragón antiguo, la serpiente antigua que fue Satanás, ¿verdad? O sea, perdón, por nombre dice Satanás, es el dragón. ¿Cierto que sí? Mis hermanos, la única preocupación que nosotros debemos tener, definitivamente, la única preocupación que nosotros debemos tener es darle gloria a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los aspectos de nuestra vida. Cuando hablamos con nuestros niños, que esta conversación le dé gloria a Dios. A veces hablamos con los niños y no le damos la importancia que ellos merecen. Y no le damos gloria a Dios, porque esos son de Él, no son nuestros. Cuando hablamos con el vecino, démosle gloria a Dios. ¿Cuál es la conversación que nosotros estamos teniendo? ¿Le da esa conversación la gloria a Dios? Cuando vemos televisión, porque es en todo, o somos todo o no somos nada. Lo que tus ojos están observando allí, ¿le da la gloria a Dios? Cuando escuchas música, lo que estás escuchando allí, ¿le da la gloria a Dios? Cuando lees lo que estás leyendo, ¿le da la gloria a Dios? ¿Será que ese acto está glorificando a tu Dios? Cuando haces ejercicio en el gimnasio, ¿será que ese acto le da la gloria a Dios? Porque déjenme decirles algo, Dios está tratando, como dije al principio, Dios quiere mostrar a un pueblo
un pueblo especial, un pueblo diferente. Él quiere mostrarnos un pueblo que él pueda decir, miren, estos son los míos. Que se diferencie en todo. Con tristeza, mis hermanos, yo veo que la iglesia de hoy, la iglesia cristiana, incluyendo todas las religiones, cristiana, no le da la gloria a Dios. Tristemente, aún en nuestra iglesia, encontramos conceptos que minimizan o bajan el estándar cristiano. Expresiones como eso no es tan malo para poder bajar el estándar cristiano. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Por favor, tengamos mucho cuidado. Leamos las Sagradas Escrituras. Démosle importancia a los 10 mandamientos. Es importante, los 10 mandamientos son importantes. Eso no cambia. Eso no es negociable. Comienza diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué ¿de dónde? ¿Qué significa Egipto? Esclavitud. El pecado nos esclavizó. El pecado nos convirtió en otra cosa, o una cosa horrible. Eso fue lo que hizo el pecado. De allá, de aquello horrible que cuando Dios nos odia, lo que Dios más odiaba, de allí nos sacó Jehová de los ejércitos. Él dice, te saqué de la tierra de Egipto. Y claro dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Claro. Sin embargo, a veces nosotros nos llenamos de dioses ajenos. Comenzamos a contemplar otras cosas que no son Dios. Y la Biblia dice, contemplemos a ese Dios para poder presentar ese evangelio bello, para poder vivirlo. Hermanos, tú y yo no podemos cambiar. Lo dice la Biblia. ¿Puede el etíope cambiar el color de su piel? ¿Cuántos han visto un etíope que cambiaron el color? No, yo no he visto ninguno. O un tigre que cambia se cambia las pintas. ¿Algún tigre lo ha hecho? Los tigres no pueden cambiarse las pintas. Él no puede decir, me voy a quitar este cuero y me voy a poner otro cuero, ¿verdad que no? ¿Cierto que no? De la misma manera tú y yo no podemos cambiar. Y creo que esta es la parte más importante que quisiera decir en esta mañana. Y es que cuando nosotros tenemos esas cositas que no glorifican a Dios, esas debilidades que tenemos por dentro, que no sabemos cómo cambiarlas, entreguémoslas a Jehová de los ejércitos y Él nos cambia. Aquellas cosas que nos gustan, pero que no le dan la gloria a Dios, entreguémosela a Dios. No trates de cambiar tú, entrégasela a Dios. Y créemelo, amanecerá el día en el que eso ya no te llame la atención. Hemos sido esclavizados en todas las formas. El enemigo quiere mantenernos esclavizados en muchas formas. Quiere mantener nuestra mente distraída. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Y me llama la atención que él dice, de nada que esté en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Pero él te dice, no hagas imágenes de Dios tampoco. Yo no necesito imágenes de Dios. O sea, no hagas una imagen de lo que está allá, ni lo que está allá abajo tampoco, por si acaso. ¿Cierto? ¿Qué es lo que está allá abajo? Abajo yo digo están los muertos. Eso es lo que yo interpreto. Debajo están los muertos. O sea, si ya se murió, déjalo quieto, ya se murió. Déjelo ahí. Déjelo ahí, sí, déjelo ahí. ¿Cierto? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mis hermanos, tomamos el nombre de Jehová nuestro Dios en vano cuando no vivimos como Dios Jehová quiere que vivamos. Tomamos el apellido de nuestro Dios cuando nos casamos con Él. Y al no vivir una vida íntegra, estamos tomando el nombre de nuestro Dios en vano. Lo estamos ofendiendo, lo estamos haciendo quedar mal. Qué triste cuando el mundo allá afuera dice, ¿y eso qué es cristiano? Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º es ¿para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ¿sí? Ni tu criado, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Más claro no lo puede decir el Señor. Ese día es para Él. Ese es el día de Él. No harás en Él obra alguna. ¿Cierto? Y después siguen los mandamientos que tienen que ver con nosotros. Pero quería mencionar esos 4 porque esos 4 se refieren a Dios y a Él es a quien le damos gloria. Cuando nosotros le damos gloria a Él, no se preocupe por los demás, caen solitos. Porque aquel que le está dando gloria a Dios y respeta a Dios, ¿va a respetar al padre y a su madre? Aquel que le está dando gloria a Dios y está contemplando a su Salvador, no va a robar, no va a matar, no va a desear la mujer del prójimo, no va a codiciar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia, no la mía, porque no es justicia propia, es la justicia de Dios. No yo, sino Él. Y Apocalipsis 14:8 nos está diciendo, no yo, sino Él. Ese es el evangelio y la parte más difícil, como lo acabo de expresar, es la parte del no yo. No yo, sino Él. ¿Será que nosotros podemos dignificar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios? ¿Será que nuestra vida entera puede convertirse en un así dice Jehová? Que nuestra expresión en nuestro labio diga, digno eres tú, Señor. Se cumpla tu voluntad en mi vida en todo momento. Mis hermanos, no yo, sino Él, es el evangelio. Es el evangelio que nosotros necesitamos vivir. No es justicia propia, es la justicia de Cristo. Porque somos salvos por fe. Y Dios quiere, no solamente ya nos justificó, Él quiere santificarnos. Y ese cambio lo vamos a hacer contemplando a nuestro Salvador, reverenciad a Él y dadle honra. Porque la hora de su juicio es llegada, decía el primer ángel. Mantengamos eso vivo en nuestras mentes, mis hermanos. Mantengamos el evangelio vivo en nuestras mentes y la plena seguridad de que aquel que comenzó la obra en ti, Él va a ser fiel y justo para terminarla. ¿Quieres que el Señor termine la obra que comenzó en ti? ¿Deseas tú que el Señor sea glorificado en tu vida? ¿Quieres tú glorificar con tu vida el nombre de nuestro Dios? Contémplalo, contempla a Jehová y mantente contemplando a Jehová. Y créemelo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que tienen que ser cambiadas en nuestra vida, que ofenden a Dios, van a ser cortadas de nosotros. Y Dios nos va a presentar como un pueblo limpio para Él, como aquel pueblo al cual no fue hallado engaño en su boca. Dios te bendiga en esta mañana. Y que este compromiso que hemos tomado delante de nuestro Dios de glorificar su nombre y de permanecer en Él y deshacernos de nuestra propia justicia y absorber, tomar la justicia de Cristo y ser bañados, cubiertos por su justicia para poder ser vistos sin mancha y sin mácula, se cumpla en nuestra vida desde ahora y para siempre. Dios te bendiga.